Buenas tardes, ingeniera. Nuestro grupo es el número 8 con el tema exponer volumen de sólidos de revolución. Objetivo general. Indagar por medio de citas bibliográficas respecto al tema sólidos de revolución, teniendo en cuenta los tipos que se encuentran en cada método y su respectiva definición con el método de anillos, arandelas y cáscaras o capas cilíndricas. Objetivo específico. Detallar y analizar las definiciones, características y sus respectivas gráficas de los sólidos de revolución, ya sean sus tipos o los métodos de anillos, arandelas y cáscaras o capas cilíndricas. Identificar los distintos métodos para el cálculo del volumen de un sólido teniendo en cuenta cada fórmula de integración definida y dar una solución respectiva a cada método que se emplea. Y plantear ejercicios de aplicación de cada método utilizando sus respectivas fórmulas para el cálculo de áreas y tener una definición más clara de lo que es sólidos de revolución. Definiciones. Vamos a ver cuál es la definición del volumen de un sólido de revolución. Si la función gira alrededor del eje plano, este crea un volumen conocido como cuerpo giratorio o sólido de revolución, y a su eje se lo conoce como rotación o revolución. Tenemos tres tipos de ecuaciones o tres tipos de funciones, tanto como respecto al eje X y al respecto al eje Y. Tenemos una tercera ecuación como volumen en un sólido de revolución hueco. Tenemos cuatro tipos de sólidos de revolución, que es el cono, el cilindro, el toroide y la esfera. Para calcular el volumen del cono utilizamos la siguiente fórmula, que es el volumen de la esfera es igual a 4/3 que multiplica a n por el radio al cubo. Para el cilindro, este es un sólido caracterizado que gira sobre cualquiera de sus dos ejes. Para la esfera, porque el cálculo de la esfera se gira una semicircunferencia en torno a su eje, la cual podemos calcular tanto la superficie de la esfera como el volumen de la esfera. Y el toroide, este es un solenoide de n vueltas dobladas circularmente de manera que esté unida su inicio y su fin. Método de disco. El método de disco reside en tomar una sección transversal de la figura en que el momento de hacerla girar alrededor de un eje genere una forma determinada. Las características a considerar son el radio, que es igual a x, igual a f de x, y el espesor de y. Por lo tanto, en geometría el volumen es igual a pi por radio al cuadrado. Rotación alrededor del eje de x. Sea f de x continua a, b, consideramos la región limitada por el gráfico de y igual a f de x y por las rectas x igual a y x igual a b. La fórmula es igual. Volumen es igual a la integral de a hacia b, pi por f de x al cuadrado de dx. La rotación alrededor de una recta paralela al eje y. La diferencia en este caso es que el radio ya sea de f de x, sino es la diferencia entre f de x y la distancia de un eje de revolución. Entonces, el volumen sería igual a la integral de a hacia b de pi de r al cuadrado. Esto sería igual a pi por f de x menos la distancia del eje de la revolución elevado al cuadrado. Rotación de alrededor del eje y. Esta condición es exactamente igual a la fórmula de x, simplemente varía en y, que es igual a volumen igual a la integral de a hacia b de pi por f de y elevado al cuadrado de dy. Ejemplo. En este ejemplo vamos a calcular el volumen de un sólido de revolución obtenido por una rotación del eje de y, que está limitada en la curva de la función f de x del logaritmo natural de x. Esta se da por la recta igual a 0, de y igual a 0 y y igual a 1. Primero observamos la ecuación y resolvemos. Y de y igual al logaritmo de x nos queda x igual a Euler a elevado a la y. Utilizamos la fórmula antes ya mencionada, reemplazamos, integramos y nos da como resultado que b es igual a pi sobre 2 de Euler elevado al cuadrado menos 1. Debemos tomar en cuenta en qué sección nos piden, ya sea una función x o una función y.
Método de Arandela. Método de Arandela, también conocido como washer, es una extensión de método de discos para sólidos huecos, en donde las arandelas representan dos radios, un radio interno R y un radio interno R mayúscula en la arandela. Además, para calcular la integral que contiene el radio interno es la representación del volumen del hueco y se resta de la integral que contiene el radio externo. A continuación se muestran dos fórmulas adecuadas para poder resolver el método de Arandela. Ejemplo. Encontrar el volumen del sólido formado al girar la región comprendida entre las gráficas de x es igual a y al cubo y x cuadrado más y es igual a 0 alrededor del eje x. Como primer paso tenemos graficar las dos funciones encontrando los puntos de intersección, en la cual x es igual a y al cubo es nuestra primera ecuación y x al cuadrado más y es igual a 0 es nuestra segunda ecuación, en donde de la ecuación 1 sustituimos el valor de x en la ecuación 2 para encontrar así sus respectivos cálculos, en donde y es igual a 1 es 0 y y2 es igual a menos 1. Para obtener los valores de las abscisas, sustituimos estas ordenadas en cualquiera de las ecuaciones, ya sea en el 1 o también en el 2, en la cual en la ecuación 1 reemplazada tenemos como resultado 0 y en la ecuación 2 como el resultado de menos 1, en donde los puntos de intersección son los siguientes. En el punto A, 0,0 y en el punto B, menos 1, menos 1. Como segundo paso tenemos dibujar el rectángulo representativo buscando que esto se pueda dibujar a lo largo de toda la superficie. También de este modo el rectángulo típico representativo al girar genera una arandela, como se muestra en la siguiente gráfica. Como tercer paso tenemos establecer la expresión algebraica de su volumen, a la cual llamaremos diferencial de volumen, en la cual es volumen de arandela. Diferencial de volumen es igual a pi por radio externo al cuadrado de diferencial de dx menos pi por radio al cuadrado diferencial de dx, en la cual el problema planteado lo reemplazamos en la siguiente fórmula para obtener la solución adecuada. Como cuarto paso tenemos que al sumar todas las arandelas desde x es igual a menos 1 hasta x es igual a 0, aplicamos el teorema de fundamental de cálculo. Tras resolver el problema planteado, obtenemos como el volumen de la arandela, que es igual, volumen es igual a 2 por pi sobre 5 unidades cúbicas. El sólido de revolución que se genera se muestra en la siguiente figura al hacer girar la sección comprendida entre las funciones. Método de capas o cascarones cilíndricos. En este método se utiliza el cálculo del integral de los casquetes cilíndricos. Este nos ayuda al cálculo del volumen de un fluido de revolución. En casos especiales, este método es viable en el cálculo de las secciones transversales. Se puede aplicar y en ciertos casos no. Este está formado por una serie de casquetes cilíndricas incrustadas unas dentro de otras. Método de capas o cascarones cilíndricas. En discos de arandelas, los cascarones cilíndricas están puestas a girar. También se pueden desenrollar las capas y visualizar cada componente en cada una de las capas. Como ecuación tenemos de la aplicación de la integral que el volumen es igual a 2pi de la integral de A hacia B por el radio que multiplica a la altura por la diferencial de y. Los volúmenes se expresan por la derivada del volumen es igual a 2pi por R que multiplica la altura por la diferencial de Y. Tenemos dos pasos en la diferencial de volúmenes de las cascadas cilíndricas, donde el primer punto es la diferencial del volumen de un prisma y como segundo punto tenemos f de 1 sobre x sobre el intervalo de 1 hacia 3 alrededor del eje Y.
Como primer paso tenemos que graficar la función R y el sólido de revolución asociado. Como segundo paso, calculamos el volumen del sólido de revolución aplicando la integral definida y antes dada en el intervalo de 1 hacia 3. Reemplazamos los datos ya dados y que nos da el volumen es igual a la integral de 1 hacia 3 de 2πx que multiplica a 1 sobre x por la diferencial de x. Integramos la función y resolvemos y tenemos como resultado que el volumen es igual a 4pi por unidad, 4pi unidades al cubo. Conclusiones. Mediante la información de recolección, se identificó los distintos tipos y métodos de sólidos de revolución en los ejercicios planteados. Se demuestra en investigación de sólidos de revolución como una forma geométrica que diseña una silueta en el giro de la superficie con respecto al eje con características y sus respectivas gráficas de los distintos métodos propuestos. Se planteó una solución a cada ejercicio de aplicación de cada método realizado para la obtención del volumen de un sólido de revolución y se pudo demostrar el uso correcto de la integración definida de cada método.